Los pacificadores del escuadrón punitivo. Alexei Sokolov. Capítulo 1. Un resplandor de estrellas, hermoso y claramente visible como a menudo sucede en las afueras de la ciudad, 1.000 millones de luciérnagas adornaron todo el oscuro firmamento. En la iluminada pradera verde bajo la luna llena, 2 niños de unos 7 años yacían. ¿Jarry? ¿Qué? Haciendo una mueca graciosa y soplando para apartar su cabello claro de su frente, la niña señaló las estrellas. ¿Crees que es verdad? ¿Lo que dicen en la televisión? Por supuesto, exclamó el niño sin pensarlo 2 veces. Tantas estrellas, tantas galaxias. No estamos solos en el universo. Estaba seguro de que no era un cometa, incluso antes de que se acercara. ¿No tienes miedo? Yo. No te. Jarry se detuvo y miró a su amiga. No. ¿Tienes miedo tú? No te preocupes, todo está bien. Pero mentía. No se sentía bien, y tampoco ella. Y no solo ellos dos estaban preocupados, se escuchaban conversaciones nerviosas y apagadas desde la casa, luego gritos agudos y, a continuación, murmullos. A pesar del tranquilo y sereno entorno, el chirrido de las cigarras, el destello de las luciérnagas sobre la hierba sin cortar desde hace tiempo, la inquietud se sentía en todas partes. Como el aroma nocturno de las flores, se extendía por todas partes, envolviendo y colándose en las fosas nasales. Pero a diferencia del aroma del trébol y las rosas, llegaba al corazón, apretándolo con tentáculos helados. ¿Jerry? El niño se volvió hacia ella de nuevo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es una evacuación? No lo sé. El ruido del motor rugiendo detrás del edificio no dejó que Jarry terminara su respuesta. La puerta negra se cerró de golpe y una voz masculina ligeramente ronca gritó, «Chicos». Desde lejos se oyó un zumbido, captando la atención. Las conversaciones cesaron. Los niños miraron hacia adelante. En la bruma de la noche, a muchos kilómetros de distancia, un rayo verde golpeó desde el cielo. A pesar de la distancia, era deslumbrante. La luz verde hería los ojos. Llegó una oscuridad insondable. Alguna parte de la conciencia de Jarry entendió que estaba dormido. Quedaban apenas unos segundos antes de despertarse. Anhelaba desesperadamente despertar, porque desde esa oscuridad total pronto llegaría algo que le helaría la sangre, el susurro triste de una niña pequeña. No la misma que al principio del sueño, pero por alguna razón igualmente familiar. Ella viene de nuevo, invisible pero casi tangible. Acabas de matarnos, Jarry. Jarry abrió los ojos. Estaba empapado en sudor, su cuerpo temblaba de frío. Los agudos pitidos del llamado para despertar y el audio que rugía por los altavoces, gritando y levántense. Levántense. Levántense, finalmente arrancaron su conciencia de la realidad. Se levantó de un salto. Todo estaría bien, pero este era el único sueño recurrente que seguía reviviendo antes de despertar, y ahora también aparecía inesperadamente, repitiendo las palabras de la niña, especialmente últimamente. Decidió que lo resolvería más tarde, sacudiendo la cabeza para alejar los restos del mensaje de Morfeo, corrió tras su equipo, siguiendo a sus compañeros. La fuerza del hábito.
Una voz femenina retumbó en los altavoces de las paredes. Actuamos por el bien de todos. Ruido de agua corriendo. La fría humedad, recolectada en la palma de la mano, golpeó su rostro y lo despabiló, como el repentino gruñido de un perro enojado detrás de él. Miró hacia arriba. Desde el espejo lo miraba un hombre con cabello corto y ojos enrojecidos. Era prácticamente igual que todos los otros soldados a su alrededor. Uniformidad. Una cicatriz larga cruzaba su rostro diagonalmente, desde la frente hasta la barbilla. Asegurándose de que no hubiera signos de infección en ella, Jarre continuó corriendo. Por la paz en todo el mundo, los postulados resonaban en altavoces metálicos, acompañando a los soldados en todas partes. 1 minuto para ponerse el equipo. Es innegable. Los clics de los cierres de la mochila de la que uno a uno sacaban las armas. Recibiendo munición. Cualquier otra afirmación es decía. El tintineo de miles de cucharas golpeando platos. Otro hermoso día por el bien de todos, igual que ayer. De hecho, igual que todos los anteriores que recordaba. Jarre olió el aroma de las bebidas energéticas mezcladas con café, gachas y galletas. Empezó a comer rápidamente mientras intercambiaba frases con sus compañeros. ¿Escucharon? Interrumpió bruscamente el noveno, el único de piel oscura en su equipo, apodado Flecha por alguna razón, en cuanto se sentó a la mesa, golpeando el plato con la bandeja. ¿Se avecina algún lío? Todos, frunció el ceño ligeramente cuando la verdad, que fluía ininterrumpidamente de los altavoces, lo distrajo, luego continuó, todos están en alerta máxima. Jerry apartó la cuchara, ya satisfecho. Increíblemente, ya no quería comer más. ¿En serio? Pero siempre estamos así, dijo distraídamente, con su mente aún en el sueño. El noveno sacudió la cabeza. No, esta vez es diferente. Un pelotón entero ha desaparecido. Sí, puede suceder, lo sé. Pero no hay señal de socorro, nada. El comando está muy nervioso. Escuché que los consejeros están mostrando un gran interés, concluyó, enfatizando la última palabra. Tercero, mientras mascaba algo ininteligible, miró a Jarre con una mirada interrogante a su plato. Aunque tercero, también conocido como Tolian según su propia afirmación, era corpulento y no tenía problemas de peso, era un buen chico. Jerry entendió por qué se le había pegado el apodo de gordo y empujó hacia él su porción sin terminar. Los pensamientos que habían aparecido recientemente, que venían a la mente cada vez que Jarre se despertaba, le quitaban el apetito. ¿Qué tipo de sueño era ese? Hace poco, antes de que el 19º, el francotirador de su escuadrón, se volviera completamente loco y fuera enviado al oficial de confianza, este tipo loco solía hablar mucho sobre sueños. ¿Por qué los soldados ven todo eso si no tienen pasado? Jerry discutiría esa teoría. Después de todo, la ciudadela había criado a sus soldados desde una edad temprana. ¿Y cómo puede ser que no tengan pasado? De alguna manera aparecieron. La versión del mismo francotirador de que todos ellos eran clones quedaba descartada. No del todo, respondía el 19º, sus recuerdos son fragmentarios y tenues. ¿Qué quería decir con eso? Era un loco, sin duda. Jerry suspiró. Antes era más sencillo, recibir una orden y cumplirla.
Pero ahora surgían preguntas indeseables. ¿Qué había antes de las misiones? ¿Antes de los deberes para el bien común? Y en general, ¿al diablo con todos ellos, a él solo le interesaba esto? Estaría encantado de discutir esto con alguien, pero algo le decía que esas ideas caían en la categoría de conversaciones indeseables para el servicio de seguridad. Después de unos minutos, tras revisar su equipo y armas, escuchando las instrucciones del oficial de confianza que se transmitían por los altavoces que nunca se apagaban ni siquiera durante el sueño, Jarrett y algunos pelotones más se encontraban en el vestíbulo frente a los hangares militares. Era una inmensa sala de metal, similar a muchas otras que había en la ciudadela. El eco de los dogmas parecía hacer que las paredes vibraran. Las palabras retumbantes sin duda pertenecían a una mujer, pero debido a las interferencias distorsionadoras que las convertían en mecánicas, no provocaron ninguna emoción particular. A excepción, por supuesto, del conocimiento de su sagrado deber. Los agradables aromas del comedor fueron reemplazados por los olores del aceite de la maquinaria. Ante los soldados, que se veían todos iguales, uniformes moteados de verde oscuro, casco, pesada armadura, la mochila descansaba en su pierna derecha y las armas estaban aseguradas a los lados. Se encontraba un hombre delgado, el oficial encargado de asignar personal. Mirando su rostro demacrado, con los ojos enrojecidos, Jarrett pensó si no era demasiado frecuente su visita a la hermana, como también se la conocía, otro nombre informal más utilizado, debido a su incansable deseo de escuchar los problemas de todos y ayudarles sin falta. Y entonces, Jarrett empezó a reflexionar si sus propios pensamientos no eran una herejía, lo cual estaba prohibido. Recordó el sueño, inquietante e incomprensible. Esto era desorden y una violación directa de la instrucción número 11 sobre reportar de inmediato al comando o al oficial de confianza sobre sueños, recuerdos, visiones, para detener los intentos del enemigo. Un poco extraño, pero una instrucción es una instrucción. Después del primer sueño, hace mucho tiempo, Jarrett se excusó de inmediato y se dirigió al cerebrador, esos sinónimos del oficial de confianza, pero la preocupación lo detuvo. Más tarde, reflexionó que aparentemente no estaba prohibido, pero ciertos pensamientos, según fuera el caso, quedaban a discreción de la hermana y decidió esperar. Porque aunque lo hacía sentir incómodo, era interesante, especialmente quería saber el nombre de su amiga. Además, le urgía recordarlo y en comparación, todas las preguntas sobre la visión quedaban en segundo plano. El tono acusador de la segunda chica también lo perturbaba. Y, sin lugar a dudas, su aparición en general. Y del sueño, tenía algo familiar, propio. Además, los sueños eran mejores que los recuerdos de batallas, tiroteos, contención de multitudes, en fin, la eliminación de todas esas amenazas para el bien común de las cuales ya estaba cansado. O, si se quiere, mejor que nada. Te quedas dormido, oscuridad, de vez en cuando alguna voz, y despiertas. Además, no estaba muy interesado en ir a ver a la hermana. Recordaba, aunque vagamente, cuando una vez lo llamaron a la oficina del oficial de confianza después de mencionar que parecía recordar que lo llamaban Jarrett. Recordaba su nombre o apodo. Después del interrogatorio estándar en el detector de mentiras, si es que ocultaba algo, si tenía visiones, en fin, si estaba violando algún párrafo de la instrucción, el oficial, otra rareza,
Él casi había olvidado cómo era ella y qué sucedía en la oficina, algo así como una mujer de pelo oscuro, adulta pero atractiva, parecida a una maestra o presentadora, pero donde estaba ella, sentada detrás del escritorio, caminando, o tal vez era un holograma, o tal vez hablaba a través de una pantalla de un enorme monitor. No podía explicarlo. Le dijo que se relajara y se recostara en el sillón. Y no había nada de malo en que supiera no solo su número de identificación. Al contrario, eso era bueno, especialmente el hecho de que mostró conciencia y acudió a ella. Le preguntó sobre algunas asociaciones con el nombre. Le pidió mirar la pantalla y nada. Solo una luz deslumbrante. Pero su cabeza le dolía toda la semana. Y después, cada recuerdo de la oficina se presentaba de una manera diferente. Y Jerry comenzó a preguntarse cuántas veces había estado en la oficina de la hermana. ¿Y no eran demasiados pensamientos? ¿Debería ir otra vez a verla? Al menos tener una mente clara y nada. De sus reflexiones, Jerry fue sacado por el oficial que asigna, hablando sobre su pelotón, Pelotón Alfa, únanse a los rotes 1 y 2, misión, suprimir posibles disturbios de la multitud, eliminar instigadores, detener para interrogar a personas sospechosas. Entendido. El grito simultáneo de 50 gargantas confirmó la aceptación de la orden. Beta, mantengan la paz en la parte occidental de la ciudad. Verificar las casas marcadas en los mapas. Peinar la zona, inspeccionar lugares sospechosos. Cualquier información encontrada, capturarla. Escondites de armas, destruirlos. Interrogar a los ciudadanos. En caso de resistencia, eliminarlos. Cualquier persona en tu camino es un enemigo potencial. Sí. Omega. Jerry se enderezó. El oficial miró su tableta electrónica y luego habló de nuevo. Verificación del cuadrante S, investigación de la desaparición del pelotón Gamma. Recopilación de información y cualquier cosa que parezca sospechosa. En caso de éxito, llevar el equipo y las municiones del pelotón desaparecido de regreso a la base. Todos los testigos, implicados y sospechosos deben ser interrogados. Jerry respiró profundamente y gritó junto con su pelotón, sí. El despliegue hacia el cuadrante necesario se retrasó debido a una situación de emergencia. Imagínate, contaba un soldado de Omega a sus compañeros. Me di cuenta de que falta el cuarto. Algo sin precedentes. Informé de inmediato. El grito del primero interrumpió al soldado, su comandante, y llamó a dos de ellos hacia él, séptimo, quinto. Jerry y Quinto recibieron la orden esperada, revisar el alojamiento de la unidad. Caminaron por el pasillo. Las paredes temblaban debido a la unión de vagones de monorraíl que transportaban algo grande en alguna parte cercana. Jerry visualizó claramente la imagen que vio una vez en las profundidades titánicas y asombrosamente grandes de la ciudadela. Las plataformas de carga, suspendidas a gran altura, se unían con un fuerte golpe, dispersando la penumbra con luces indicadoras. Un minuto después, él y Quinto estaban de pie junto al soldado desaparecido, sentado en la única cama sin hacer. El soldado no mostraba preocupación, parecía estar sumido en sí mismo, moviendo la cabeza y murmurando algo. Se te ordena llevarlo con la hermana, le informó Jerry. Sin esperar una respuesta, señaló al infractor de la disciplina con su rifle y repitió su frase.
Durante unos segundos, pareció que las palabras no tuvieron ningún efecto. Cuarto permanecía en silencio. Quinto, un auténtico gigante, dio un paso adelante y levantó su arma, preparado para lanzar uno de sus famosos golpes con la culata, apodados rompecabezas, que solía usar para dispersar multitudes o detener sospechosos. Pero justo antes de que el golpe aplastante tuviera lugar, el cuarto levantó lentamente la cabeza. ¿No entienden?, preguntó Jarre al cuarto, haciendo un gesto para detener a Quinto. ¿Qué es lo que no entiendes?, preguntó Jarre al cuarto, haciendo un gesto para detener a Quinto. No lo sé, pero algo no está bien, continuó el cuarto, murmurando. Mirándose el uno al otro, Jarre y Quinto tomaron al infractor de la disciplina y lo arrastraron fuera de la sala, apuntando sus armas a sus piernas por si ofrecía resistencia. Después de todo, se le había ordenado llevarlo vivo. Nadie había muerto a causa de piernas perforadas, al menos no de inmediato. Entregando al cuarto al patrullero que llegaba, los soldados corrieron hacia la cubierta de aterrizaje. Detrás de ellos se escuchaban gemidos y gritos nerviosos. Desde las paredes de hierro, el eco de la voz de la hermana se filtraba desde los altavoces. Acústica, eso es lo que se llama acústica, pensó Jarre, refiriéndose al sonido. Estén atentos. Debido a los casos de alteración de la actividad cerebral de los soldados, vigilen todo lo sospechoso. Informen de todos los casos de alteración. Los planes del enemigo desestabilizan horriblemente el orden establecido y la paz es inadmisible. La paz, para el bien común, debe ser preservada a cualquier costo. Y luego se repetía la grabación. Después de varios circuitos de la pista de audio con las instrucciones del oficial de confianza, 2 soldados corrieron hasta la cubierta, admirando la enorme aeronave Yastreb, que los soldados llamaban Cazador, una gigantesca máquina que transportaba varias unidades de equipo de combate pesado en su interior. Sus turbinas, parecidas a anchos tanques plateados, ya estaban calentándose, emitiendo llamaradas de fuego azul y naranja que le daban al vehículo un aspecto aún más futurista. Los soldados entraron en el avión. Jarre se recostó en su asiento, se quitó el casco y lo acarició con cariño. Sus dedos recorrieron las marcas y los golpes. A través de los altavoces instalados en la enorme cabina, se escucharon las ineludibles máximas de la hermana: actuamos para el bien común, por la paz en todo el mundo. Esto es indiscutible. El cazador se elevó vibrando, despegando de la cubierta. A través del cristal blindado, Jarre vio como la ciudadela, una gigantesca torre de metal azul y gris, se alejaba. Estaba encima de la ciudad a orillas del Neva, llena de canales que parecían una tela de araña. Desde múltiples cubiertas de la ciudadela, las naves de diversos tipos se dispersaron. Siempre se había preguntado cuántas capas tenía la ciudadela y qué había en las partes superiores, pero esa información estaba clasificada. Jarre cerró los ojos y continuó reviviendo su sueño en su mente. Cualquier otra afirmación es herejía. 3 horas pasaron desde que despegaron de la base. Su pelotón, Omega, fue desplegado, dividido en 3 escuadrones y lanzado para atrapar al cuadrante donde desapareció el pelotón Gamma, con el objetivo de rodear y capturar al posible enemigo. Omega 1 avanzaba con precaución, los robots ingenieros iban adelante, limpiando el camino, mientras varios drones aéreos patrullaban el perímetro sin descanso. Jerry, caminando por el asfalto agrietado con el primer escuadrón,
para alejarse del abrasador sol de verano, reflexionaba sobre si Cuarto regresaría. Podrían prescindir de él, por supuesto, pero aún así le interesaba lo que le diría la hermana. Siempre había sido curioso acerca de esos casos que, aunque eran raros, sucedían. Y había casos peores. Por ejemplo, en el batallón vecino, un soldado enloqueció y le arrancó la garganta a su comandante. Lamentablemente, no había oportunidad de preguntar a nadie, aunque a todos los soldados con alteraciones en la actividad cerebral los curaban con el oficial de confianza, pero los transferían a algún lugar y a dónde. Eso también estaba clasificado. Y hacer preguntas innecesarias tampoco era bueno, era una desviación directa de la norma. Supongo. Jarre apartó esos pensamientos y se concentró en las chicas de su sueño. ¿Cómo se llama? ¿Quién diablos era la otra? Pasó una hora. Avanzaban en el corazón de la columna de combate, escuchando las conversaciones tranquilas de sus compañeros. El sol ardía despiadadamente y la ligera brisa no ayudaba mucho. Agitaba las copas de los árboles, levantando el polvo levantado por las máquinas y las tropas. ¿Has oído? Dicen que el enemigo está planeando algo. Creo que la desaparición del pelotón Gamma no fue en vano, dijo el noveno, girando un poco a la izquierda. Está relacionado, no tengo ninguna duda. Ah. Jarre se distrajo de sus pensamientos y miró a su compañero. Vamos, cosas normales, sucede. El noveno sacudió la cabeza con el casco aún más desgastado por la vida que el de Jarre. No, no es casualidad, repitió. ¿Has escuchado toda la conmoción y la preocupación que ha causado el mando? A otro pelotón ya lo habrían abandonado hace tiempo. No enviarían tantas fuerzas para resolver este desastre. Te digo que el enemigo ha tramado algo y le ha salido bien. Jerry encogió los hombros y volvió a sumirse en sus pensamientos. El pelotón pasó junto a una zona residencial. Un barrio de chabolas bastante decente, según Jerry. A la derecha de la columna, detrás del bordillo, se amontonaba una multitud de posibles enemigos, mirando con temor y murmurando entre ellos. A simple vista, eran personas normales, pero no había que bajar la guardia, el enemigo no descansaba. Algunos ciudadanos asomaban la cabeza por las ventanas de los desgastados edificios grises. Uno de ellos, casi seguro de que antes era Base, atrajo su atención. Un potencial enemigo se separó de la multitud, levantando las manos en alto para mostrar que estaba desarmado. Escúchenme, el hombre, cuya cabeza apenas llegaba al hombro del gigante que pasaba, no pudo terminar su frase, ya que el quinto lo apartó con su rifle de asalto. Incómodo, el anciano, que aparentemente tenía unos 70 años, comenzó a levantarse. Malditos. Arderán en el infierno. ¿No ven? Les han lavado el cerebro. Por su culpa, todos seremos devorados. El culatazo del quinto describió un arco y derribó al potencial enemigo, deteniendo esa despreciable herejía. En opinión de Jarre, ese había sido uno de los mejores golpes característicos del quinto. Algo crujiente había sonado, mientras que el cuerpo flaco hacía medio salto mortal y luego la cabeza oscilante cayó al suelo, cubierto de polvo. Jerry, ya sin mucho interés, observó cómo el quinto levantaba y bajaba repetidamente el culatín, como el pico de un grifo, sobre el anciano. Últimamente, algo se había ablandado en el quinto.
Estaba gastando energía innecesariamente, pensó Jarre desde un punto de vista profesional. Observó las órbitas vacías de los edificios. Brillaban con pantallas de televisores, aunque escasas. Se escuchaban las directivas de la hermana, suavizadas para la versión televisiva. No había amenazas para Tom. Aunque dudaba que alguno de esos harapientos tuviera armas en su contra. En la menguante muchedumbre comenzaron a gemir. Se oyeron sollozos. Jerry se preguntó qué era lo que más evitaba que la gente se dispersara, la orden de estar a la vista, el miedo, la curiosidad o... Al no encontrar respuesta, volvió a mirar hacia adelante. El quinto, dejando al anciano golpeado tirado, regresó a la columna. Idiota, hubiera sido más fácil matarlo de un tiro. Sí, el quinto se estaba volviendo cada vez más blando. Después de pasar junto al potencial enemigo y observar la escena de la devastación, con un cráneo destrozado y un charco de sangre carmesí, Jarre concluyó, un cadáver. Y en ese momento, al mirar el caos que recordaba a una sandía partida en lugar de una cabeza, inexplicablemente recordó las palabras perturbadoras de un alterado cuarto ese día, algo está mal, repetía y murmuraba sin cesar. Algo está mal. Esto no es correcto. Un escalofrío recorrió su espalda y, sacudiendo la cabeza, se centró en los edificios. Parecía todo tranquilo, nadie intentaba sabotear la operación, pero no podían bajar la guardia. Un francotirador no detectado o un lanzador de cócteles Molotov podían causar bajas innecesarias. En alguna habitación sonaba la radio, emitiendo una agradable y suave melodía. Jarre pensó que el sonido provenía de una ventana, alrededor de la cual se caía la capa de yeso, revelando una construcción de ladrillos rojos que estaba siendo arreglada por los habitantes. Debajo de la ventana había grafitis que representaban a un soldado del equipo de mantenimiento de la paz, protegiendo a un niño y ocultándolo del enemigo con fuego y humo, entre otras imágenes y símbolos provocadores que generaban emociones negativas. Lenguas de fuego laceraban al soldado, pero él protegía valientemente al niño. Al ver esa obra maestra, Jarre se llenó de orgullo. Sin embargo, al mirar más de cerca, sintió ira. Alguien se había atrevido a profanar esa verdad luminosa, añadiendo tentáculos y colmillos al soldado, convirtiéndolo en un monstruo sangriento que despedazaba al niño. En la parte superior del casco se veían cuernos, y sobre el dibujo original había una insultante inscripción llamando a la paz establecida un mal. Desde la ira, Jarre se atragantó un poco y escuchó en su auricular el chirrido de dientes de uno de sus compañeros, lo que le hizo darse cuenta de que no era el único que observaba esa infamia llamada herejía repugnante por la hermana. Leyendo las palabras torpemente escritas, se llenó de justo enojo. Alguien, más que probablemente una marioneta del enemigo, llamaba a los soldados, y el texto se rompía con manchas grisáceas de tinta que recorrían la palabra su. Por deducción lógica, Jarre supuso que el autor de la profanación había sido abatido hace poco tiempo. A juzgar por el hecho de que nadie había intentado enmendar esa obra maestra profanada, Jarre concluyó que la gente tenía miedo de acercarse demasiado. Debe recordar enviar un equipo aquí, pensó. Observó varias marcas de bala alrededor de la inscripción. Con satisfacción, saludó mentalmente al anónimo tirador que había impartido justicia en el lugar. Tuvo una idea de que ese hombre bien podría haber sido uno de los soldados del pelotón desaparecido Gamma.
Entonces, estamos en el camino correcto, pensó Jerry, mientras desviaba su atención del grafiti dañado a la multitud de posibles enemigos, al mismo tiempo que escuchaba la radio por la ventana. La música cambió y se escuchó la voz del oficial de confianza: actuamos por el bien de todos, por la paz en todo el mundo. Es innegable. Cualquier otra afirmación es herejía. Desde la masa de personas que observaba temerosamente al pelotón, algo salió disparado. Peludo, parecía un ratón. Un cachorro. Jerry rápidamente levantó su rifle. El perro ladraba y aullaba desesperadamente. Tras él, salió una pequeña figura delgada. Con pasos tambaleantes, corrió varios metros y se detuvo, levantando al cachorro en brazos. En la multitud, alguien suspiró. Jerry apuntó su arma hacia el posible enemigo. Su dedo se posó automáticamente en el gatillo. Pero no pudo disparar. Algo se movió dentro de él, una sensación que le impedía apretar el gatillo. Claramente, no tenía nada que ver con un sueño, pero aún así le recordó uno. Jerry apartó el dedo del gatillo. Se acercó más, parándose en un charco donde la niña estaba de pie. Tan cerca que podía ver las pecas en su sucio y lindo rostro. Sacudió la cabeza. «Lárgate». Pero el posible enemigo no se iba. En edad y apariencia, se parecía un poco, pero de manera viva, a la niña de su sueño. Su diminuto vestido verde ondeaba al viento y sus grandes ojos azules parecían mirar directamente a su alma. El corazón de Jerry se contrajo, quizás porque la pequeña se parecía a su prima, aunque no entendía realmente el significado de prima. O más bien, no lo recordaba. Jerry levantó el rifle a la altura de su cabeza, pero la niña parecía tan asustada que no se movía. En lugar de lo que se suponía que debía hacer unos segundos atrás, es decir, disparar, según la directiva de seguridad, la agarró por la cintura con su mano libre. Alguien en la multitud gritó y la llevó hacia la cuneta. El posible enemigo era totalmente liviano, como un juguete. El corazón le volvió a doler. Miró rápidamente a los ojos muy abiertos de la pequeña y apresuradamente volvió a su lugar en la columna, junto a Tom, girando por un segundo. Como si pararse junto al vehículo le hubiera revuelto un montón de pensamientos inesperados. De alguna parte en las profundidades de su memoria llegó una risa infantil. ¿Dónde está Tom, Jerry? Jerry, ¿dónde está tu Tom? Vete al diablo. Jerry se sacudió la cabeza. El soldado que iba delante se volvió para mirar. Jerry se maldecía a sí mismo en silencio. Maldición. ¿No te dijeron que no ensuciaras el éter? ¿Se me olvidó? ¿Qué fue eso? Y yo que criticaba al quinto, quizás es un nuevo arma que nos dijeron. ¿Qué otra mierda ha inventado el enemigo? Necesito contactar urgentemente con el oficial de confianza. Para tranquilizarse, Jerry puso la mano sobre Tom. Los flancos verdes del vehículo blindado vibraban pacíficamente y las numerosas ruedas grandes llevaban el vehículo con confianza por el camino, cubierto de maleza que brotaba a través de las grietas. Caminar junto al transporte blindado siempre era más tranquilo. Miró el número de serie desgastado por el tiempo y el antiguo dibujo encima, una calavera en llamas con la inscripción, Ten. Muchos se sorprendían de que Jerry llamara a su BTR Tom en lugar de, por ejemplo, Corsario, Fantasma o
lo que sorprendía aún más a Jerry, Cage. Pero lo que más le sorprendió fue que solo a él se le ocurrió darle un nombre al vehículo. En una de las ventanas de un edificio desgastado, algo parpadeó. Tom reaccionó al instante, vomitando fuego. El horrible estruendo que salió del cañón automático golpeó los tímpanos. Una explosión iluminó varios ventanales y una nube de polvo de concreto mezclado con fuego salió de ellas. Todo tipo de trastos, quizás en su momento muebles de alguien, ahora eran escombros inútiles y ardientes que salieron volando a la calle. La multitud se dispersó en todas direcciones. Jerry echó un vistazo fugaz a la silla chamuscada que salió volando bajo el BTR. Un trozo ardiente de mobiliario aplastado por la rueda y él apartó la mirada. Después de unos minutos, la información llegó de que el dron de reconocimiento detectó algo. Durante un tiempo, los soldados avanzaron, observando atentamente cualquier objeto sospechoso, prácticamente en silencio, intercambiando solo algunas frases de vez en cuando. Las antenas de los BTR se movían en diferentes direcciones, buscando amenazas. El pelotón dejó atrás las casas, abandonándolas. Encontraban más espacios vacíos y solo unos pocos objetos abandonados, un viejo tren con cisternas oxidadas y vagones de madera podridos, una fábrica casi bombardeada, un embalse casi seco. Luego, la carretera se desvió a la izquierda, adentrándose en el bosque, y la columna giró. Abriéndose paso por la maleza de hierbajos que cubría el sendero, el noveno se volvió inesperadamente hacia Jerry. ¿Lo oyes? Jerry miró a su interlocutor con sorpresa y estaba a punto de preguntar de nuevo, pero entonces entendió de qué estaba hablando su compañero. Un desagradable ruido ajeno que hasta ahora no había notado. Como si miles de pequeñas alas cortaran el aire. Zumbido. Continuará en el próximo video.